Qué bueno que estemos reunidos en su nombre y podamos estar afirmando con nuestro cántico esta verdad, que hemos sido hechos libres. Eso significa, en términos teológicos, redención, ¿sí? Redención es cuando alguien pagaba la libertad de alguien que era esclavizado, ¿sí? Entonces, eso es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y el costo fue su vida, su sangre, ¿eh? Entonces, por eso él en algunas oportunidades decía que nos dice a través de la Biblia que no debemos perder esa libertad. Cuando era un adolescente iba al colegio secundario y tenía taller a la mañana o por la tarde cursaba las materias y a la mañana o a la tarde tenía taller. Y había uno de los profesores o de los directivos del taller que se enojaba porque nos olvidamos la corbata. Había que ir a taller con corbata, ¿sí? Salíamos con un olor a hierro, a soldadura, pero había que estar con la corbata. Y bueno, éramos expertos en armarnos corbata con los pañuelos, que quedaba horrible, imagínense un pañuelo. Pero con tal de no pasar vergüenza, y él decía, la juventud de hoy en día ha confundido libertad con libertinaje. Si estudiara hoy, no sé si vive aún, pero ¿qué es lo que diría, no? Bueno, ahora hay más libertad en ese sentido, pero esa es la libertad, no una libertad para hacer lo que queremos, sino una libertad para responderle en obediencia a él. ¿Amén? Quiero invitarles a que abra su Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 8, vamos a leer el versículo 14 y el versículo 15 de Romanos 8. Dios continuará hablándonos acerca de lo que nos habló el domingo pasado, de oír al Señor. Y en esta tarde vamos a ver cómo es esto, cómo funciona esto de oír al Señor, ¿sí? Entonces vamos a Romanos capítulo 8, versículo 14 y versículo 15, y dice así, leemos en el nombre de Jesús. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. Te invito a que oremos. Señor, gracias te damos por estos tiempos tan preciosos, Señor, que podemos disfrutar juntos, Señor, en armonía. Gracias, Señor, porque como decía tu hija, hay muchos hermanos alrededor del mundo que aunque quisieran no pueden, Señor. Algunos porque están privados de la libertad, otros porque están siendo perseguidos, otros porque tienen que hacerlo en silencio. Pero qué bueno, Señor, es que tú nos das este tiempo, Señor, para redimirlo. Y, Señor, entendemos que estamos en los últimos tiempos y sabemos que pronto tú vendrás por nuestras vidas. Dice la Escritura que tú enjugarás toda lágrima, Señor. No queremos, Señor, en delante de tu trono, Señor, de justicia, un día llorar por lo que no hicimos, Señor, que tendríamos que haber hecho. Por no hacer lo que teníamos que hacer, por no estar donde debíamos estar, por no caminar como teníamos que caminar. Señor, queremos estar
agradándote, Señor, de manera de que tú puedas estar gozoso de nuestra vida, Señor. No solamente de estos tiempos que disfrutamos aquí, sino lo que tú haces luego, Señor, porque aquí tu palabra, el obrar de tu Espíritu, los dones, nos movilizan de una forma que no podemos explicar porque es espiritual, pero que nos capacita para lo que manejamos en el mundo natural. Y lo espiritual prevalece sobre lo natural. Y tú necesitas que como iglesia podamos entender el ámbito del Espíritu para que podamos caminar de una manera correcta, Señor. Teniendo presente que no tenemos lucha contra carne ni sangre, teniéndolo presente y no descuidando esto, ni subestimando el accionar de las tinieblas, pero sabiendo que están vencidos y moviéndonos en la verdad de tu palabra, Señor. Eso nos llevará a caminar en victorias, en esa libertad que recién expresábamos que tenemos en Cristo Jesús. Señor, te pedimos que nos hables en esta noche, que seas tú, Señor, trayendo palabras a mi mente, a mi corazón, que sean palabras de edificación, Señor, para tu iglesia, de guía, de dirección, de instrucción, de exhortación, y que tú seas afirmando esta palabra en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Todos nosotros permanentemente tenemos que tomar decisiones, ¿sí? Y a medida que más años tenemos, son mayores las decisiones que tenemos que tomar, porque mayores son las responsabilidades que tenemos, ¿sí? Un niño, cuando nacemos, no tenemos muchas responsabilidades, solo que comer y dormir y llorar, ¿sí? Entonces, no hay mucho por decidir. Tengo hambre, lloro. Tengo frío, lloro. Y ahí vienen los papás, el papá, la mamá nos cubren. Y a medida que va pasando el tiempo, vamos empezando a tomar decisiones, ¿sí? Pequeñas, dar nuestros primeros pasos, aprender nuestras primeras palabras. Y en la medida que va transcurriendo el tiempo, vamos tomando más decisiones. Bueno, tengo que decidir si cuando estoy en la escuela, estudio o no estudio, me preparo para la prueba, y llevo la tarea que me encomendaron. Son decisiones, ¿sí? Que si a veces no tuviéramos nuestros padres que nos monitorean, a veces podrían pasar de largo. Pero sigue transcurriendo el tiempo y ya las decisiones que debemos tomar son más significativas, son más importantes. ¿Qué carrera voy a seguir? ¿Con quién me voy a casar? ¿En qué voy a servir al Señor? ¿Cómo voy a responder al llamado de Dios? Y un sinnúmero de decisiones. Entonces, Dios nos invita en este tiempo, Él está hablando acerca de ser dirigidos por Él, a que no tomemos decisiones, a que no seamos guiados por lo que decíamos el domingo, por nuestros sentimientos, por nuestros criterios, por nuestra experiencia, por la experiencia de otro, sino que podamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, el cual cada uno tenemos. Amén. Dice ahí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, no es que no todos son hijos de Dios. Todos los seres humanos somos creación de Dios, somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Porque para ser un hijo de Dios hay que formar parte de la familia del Señor, lo que ahí abajo dice el espíritu de adopción. Y
Y para acceder a esto, dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, que todos los que le recibieron y creyeron en él, le dio la potestad, la autoridad, el derecho de ser llamados sus hijos. Entonces es a través de Cristo. Y cuando somos hijos, podemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestra humanidad, sin haber nacido de nuevo, no tenemos la tendencia de caminar en la obediencia al Señor. Nuestros hábitos son pecaminosos, aunque no sean pecados, entre comillas, graves, pero se van agravando si no los corregimos. Dice ahí en Romanos capítulo 8, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así es como está el ser humano sin Cristo, sin haber nacido de nuevo, sujeto ¿a quién? A la carne, a los designios de la carne, a los intereses de la carne. La carne es aquello que se cree autosuficiente en el ser humano y que no necesita a Dios. Entonces, la carne quiere que respondamos a sus deseos, a sus apetitos, a sus comodidades, y eso es contrario a los designios de Dios. Por eso, nadie que no haya tenido la experiencia de haber nacido de nuevo es un hijo de Dios, y al no ser un hijo de Dios es imposible que pueda caminar en una obediencia al Señor, sino que está caminando, quebrantando, como dice acá, la ley de Dios, porque no se puede sujetar. Miento, pero es una mentira piadosa. Tengo rencor, pero es un rencor fundado. Todo es justificado. Ahora, cuando uno es guiado por el Espíritu Santo de Dios, no es así. Nos guía a toda verdad. Entonces, e incluso en el versículo 5, no solamente que la bendición que tenemos los hijos de Dios de ser guiados por el Espíritu de Dios, sino que nos dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Porque aún aquellos que dicen, no, yo soy una buena persona, en su interior no están seguros, están con ese temor. ¿Qué pasa si me muero? Que no están con la capacidad de afrontar la muerte, porque hay un temor, que hay algo que no está solucionado, no está arreglado, que puede por ahí, justificarse a través de vino, porque mi esposa, por los hijos, por tantas cuestiones, pero no, hay algo más profundo, ¿no es cierto? Y dice ahí que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba es una palabra aramea y padre en griego es pater, es una palabra griega. Pero Abba, lo interesante de Abba no es el grupo chiquitita, no por qué, ¿sí? Los que tienen cierta edad van a saber qué hablo, otros van a decir, ¿quién es Abba? Abba es una cosa que se come, ¿sí? Bueno, sí, pero también un grupo de música muy famoso en los 70. Abba es una expresión que no podían tener los esclavos. Por eso habla aquí de esclavitud. No tenemos un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción. Hemos sido adoptados, hemos sido hechos parte de la familia del Señor. En la ley romana, el que era adoptado, una persona que era adoptada, perdía todos los derechos de su antigua familia, si la tenía, y adquiría todos los derechos correspondientes a su nueva familia. Esas son las expresiones los términos que está usando aquí el apóstol Pablo. Entonces, Abba solamente podían clamar, podían decir los hijos legítimos. Entonces Dios nos considera hijos legítimos por los méritos de Cristo, no por nuestros méritos. Entonces, las dos palabras unidas, Abba y Padre, que se está refiriendo a Dios, es amor y confianza inteligente del Hijo, ¿sí?
amor y confianza inteligente, una seguridad. Los papás, cada uno tendrá su experiencia, cómo los hijos tienen una confianza plena en los padres, ¿sí? Ante una situación de temor, ante una situación de riesgo, el papá, la mamá les da la seguridad de que van a salir, de que algo el papá, la mamá va a hacer y les da seguridad. Bueno, eso es lo que podemos clamar a Dios con la seguridad y la confianza de que Él nos ama, y tenemos la seguridad de un hijo legítimo que puede clamar a Él. Entonces, tenemos el Espíritu Santo del Señor y podemos hacer de la guía, porque dice ahí que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ese debería ser nuestro estilo de vida, ser guiados por el Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados en el momento de nacer de nuevo. Fuimos hechos nueva criatura, el Espíritu Santo vino a habitar en nuestros corazones, ¿sí? A veces lo expresamos como que Cristo vive en mí, sí, porque Dios es uno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, una perfecta unidad. Entonces, ser guiado por el Espíritu Santo es ir muriendo paulatinamente a los deseos de la carne. Ahí usted puede leer después todo el capítulo 8 y va a ver que los designios de la carne, leíamos recién, son contrarios a la ley de Dios. Entonces, ¿qué es ser guiado por el Espíritu? Es ir muriendo a los deseos, los apetitos de la carne, de aquello que tiende a nosotros a no querer obedecer a Dios, y ser cada día más obedientes a la voz de Dios. Cambiar hábitos de desobediencia a hábitos de obediencia en el Señor. Y esto es un proceso que nos va a llevar toda la vida, pero que debemos ser conscientes de que debemos caminar en la dirección del Espíritu Santo. Y hay diferentes grados, ¿sí? Puede haber cristianos que se entregaron a Cristo el mismo día, el mismo mes, el mismo año, pero que tengan un diferente grado de caminar en el Espíritu. Que alguno tenga un mayor interés y tenga una mayor predisposición a caminar siendo guiados por el Espíritu, que otro que no lo entiende o no lo quiere entender o no le interesa, que quiere las bendiciones de Dios, llegar al cielo, la vida eterna, pero que mientras está en el mundo quiere caminar dándole la razón a los apetitos de la carne. ¿Se entiende cuando digo apetito de la carne? No, que no es el cuerpo, es eso que tiende a no ser obediente al Señor. Esa es la carne, nuestra vieja naturaleza, viciada, como decía ahí, por la maldad, por el pecado, por aquello que no le agrada a Dios. Y ¿saben que leía que hay algo interesante en los términos que se usan para hijo en el Nuevo Testamento? Cuando leemos el versículo 14, hijos de Dios, la palabra hijo es huios, con H antes de la U, huios. Bueno, hay una explicación de todo, pero es hijo maduro. Un hijo maduro es aquel que camina bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Pero en otras ocasiones se utiliza la palabra tecnón. Este es un hijo como un recién nacido, un bebé espiritual, uno que no entiende, que no se da cuenta, que no comprende, que está inmaduro en cuanto a la dirección del Espíritu Santo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, somos hechos nuevas criaturas, somos espiritualmente niños. Miren lo que dice 1 Corintios 3, 1 y 2. Ahí había en esta iglesia algunos niños. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Todavía seguían obedeciendo a la carne, a pesar de que habían tenido un encuentro con el Señor, como a niños en Cristo.
os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces puede ser que haya alguien que haya tenido un encuentro con Cristo, que se haya arrepentido de sus pecados, que haya tenido el milagro del nuevo nacimiento por parte de Dios, pero que hace 20 años que sigue siendo un niño espiritual, una niña espiritual, porque no camina guiado por el Espíritu Santo. Va y viene a la iglesia, ora de vez en cuando, pero no es guiado por el Espíritu Santo, ni sabe cómo es. ¿Está bien? Parece, pero ¿qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? Esto me llevó mucho tiempo. Yo era un adolescente que ya había empezado a servir al Señor, pero no había aprendido a oír al Espíritu Santo. Si un tecnón, un hijo inmaduro, es uno que decide cosas y después le pide a Dios que lo bendiga en eso que ha decidido, cuando debería ser al revés. No, Señor, guíame a través del Espíritu Santo, por el camino correcto, por el camino de la obediencia, por el camino del propósito y de la voluntad del Padre. Entonces, ¿y cuál es la contrapartida? El inmaduro que sigue con la carne, que sigue, pero está frío para orar, está feo para ir a la iglesia, no me gustan los hermanos, todo lo que la carne le dice, la carne es cómoda. En cambio, el que va madurando, el que va creciendo, así llegamos todos, hermano, no entendemos nada al principio, tenemos una convicción, hay algo que nos moviliza, pero empezamos a aprender a ser guiados por el Espíritu. Y la velocidad, la rapidez con que aprendemos depende de nuestra voluntad, ¿sí? De disponernos a ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es ser guiado? ¿Qué es andar en el Espíritu? Es depender del Espíritu Santo, de su guía y su dirección. Es como caminar como los 12 discípulos cuando estaban con Jesús. ¿Qué hacían? ¿A dónde vamos, Señor? ¿Nos subimos a la barca? No subimos a la barca. ¿Vamos para Jerusalén? ¿Vamos para Galilea? ¿Vamos a Capernaum? ¿Cómo hacemos para alimentar a estos 5.000? Siempre le preguntaban al maestro. ¿Y el maestro qué le decía? Y hay que hacer esto, hay que hacer aquello, ustedes se tienen que comportar así, ustedes tienen que hacer esto. Bueno, ahora Jesús dijo, yo me voy a ir, pero le voy a mandar el Consolador, el cual los va a guiar a toda verdad. Entonces debemos tener la capacidad de discernir cuando el Espíritu Santo nos habla. Amén. Entonces eso es caminar en el Espíritu. Depender de la guía del Espíritu Santo. Y esto siempre lo decimos, bueno, me levanto a la mañana, Espíritu Santo, ¿puedo bostezar? No, hay decisiones que son, ¿me lavo los dientes o no me lavo los dientes? ¿Desayuno o no desayuno, hermano? Nos ha dado la capacidad del Señor de tomar decisiones para movilizarnos, pero hay otras decisiones cotidianas que es importante recibir la guía del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice el versículo 14 de Romanos 8, porque todos los que son guiados son hijos. Somos guiados. No es, el Espíritu Santo siempre nos está guiando. El tema es si nosotros lo estamos escuchando y lo estamos obedeciendo o no. ¿Está bien? No es que el Espíritu Santo pasan 3 meses y de repente siento que a Oscar lo tengo que guiar porque se me está desviando. Permanentemente está guiando, no. El tema es que estamos muchas veces muy distraídos, muy absorbidos por situaciones o por lo cotidiano, por cosas que nos agradan, que no son pecaminosas, pero que nos abstraen tanto que no vivimos en lo espiritual y no entendemos que el Espíritu Santo nos está guiando. Y aunque no nos dé cuenta, y a veces nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos incomoda. ¿Ve? Cuando usted
quiere decir algo o está por hacer algo y que hay algo que le incomoda, que le dice que no, pero que lo toma como una sugerencia. No, debe ser la conciencia, debe ser los sentimientos. Cuando nos conviene nos sirven, cuando no conviene nos sirven, ¿no? Pero muchas veces el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, si somos hijos, dice ahí que somos guiados. No tenemos que pedir al Señor, guíame. Él siempre nos está guiando. A veces específicamente, Señor, tengo que tomar esta decisión, necesito tu dirección, tu instrucción. Es importante hacerlo. Pero Él continuamente nos está guiando, el Espíritu Santo. El tema es si estamos dispuestos a escuchar la voz del Señor. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a Hechos capítulo 8, versículo 29 y versículo 30. Había descendido el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y se produjo un avivamiento en la ciudad de Samaria. ¿Sí? Y había milagros ahí, también había un Simón, el mago, parece que se convirtió, pero después quería comprar la forma en la que los discípulos del Señor echaban fuera los demonios. Bueno, pero dentro de esa gente estaba Felipe, uno de aquellos que fueron llamados a servir las mesas, a colaborar en esto. Dice la Biblia que primero un ángel le dijo a Felipe que estaban en pleno avivamiento, como el otro día vemos que Pedro estaba ahí en el monte de la transfiguración y quería seguir ahí. Bueno, este estaba en una ciudad que estaba siendo avivada por el poder de Dios, sanidad, milagros, liberación, conversiones. ¿Quién se quiere ir de ahí? Me acuerdo hace unos años, en la década del 90, hubo un avivamiento en Pensacola, allá en el estado de Florida, en Estados Unidos. Y viajaban de todo el mundo para ver el avivamiento ahí hasta que se terminó. Bueno, Felipe estaba en un avivamiento así, y vino un ángel y le dijo, tenés que irte al desierto, ¿sí? Y Felipe fue obediente. Pero fíjese lo que dice Romanos, dijimos, Hechos 8, 29 al 30. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Sabemos lo que pasó después. Ese hombre se entregó, era un funcionario de una reina, se entregó al Señor, quiso ser bautizado y demás, fue bautizado. Pero aquí encontramos cómo el Espíritu Santo guía a un hombre de Dios. Cómo lo guía a acercarse a una persona que estaba en necesidad. Es lo que muchas veces uno siente. Yo en muchas ocasiones, en sentido, siempre tenemos que testificar de Cristo, pero hay ocasiones, hermano, en las que es tan fuerte el llamado del Espíritu Santo. No es una voz audible, sino es algo que nos dice, tenés que hablarle a esa persona, tenés que entregarle el Evangelio, tenés que orar por esa persona. Que si no lo hacemos, hermano, después nos sentimos con una carga. Hay muchos testimonios de gente que ha sentido de que tenía que hablar, no sentía los sentimientos en el espíritu, que tenía que hablarle a alguien, no le habló y después esa persona falleció. Y qué carga, ¿no? Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo nos guía aún lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que decir? Porque Dios, el Espíritu Santo, hermano, podría haber tocado a ese hombre, pero Dios no usa ni métodos humanos, ni ninguna otra estrategia. Dios usa hombres y mujeres que sean guiados por el Espíritu Santo para cumplir con su propósito. Amén. ¿Qué pasa si Dios nos llama a ponernos al lado de alguien y a entregar el Evangelio de Cristo? ¿Qué vamos a hacer? Y no sé, me da vergüenza, estoy incómodo. ¿O vamos a responder? Vamos a otro ejemplo. Hechos 13, 2 y 4. Hechos 13, 2 y 4. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces
enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Cómo el Espíritu Santo llama? ¿Cómo el Espíritu Santo nos llama? A mí, algunos llamados del Señor en mi vida fueron muy jovencitos y no los puedo explicar, pero sí puedo decir que era algo fuerte, una sensación de que tengo que hacer, tengo que disponerme, tengo que obedecer, tengo que decirle sí al Señor, con todos los temores y demás que cada uno podemos tener. Ellos estaban sirviendo y ahí fueron llamados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos estarán siendo llamados en este tiempo? Estamos orando, hermanos y jóvenes que están en un congreso ahí, más de 300, me habló ahora el pastor Ketcher cuando venía en viaje, me decía, hay más de 300 jóvenes acá. No sé cómo lo habrán acomodado porque no había tanta capacidad. Y hemos estado orando con los pastores ahí para que Dios toque corazones, que respondan al llamado. Amén. La mies es mucha, los obreros pocos. Vamos a otro ejemplo. Hechos 16, 6 en adelante. Hechos 16, 6 dice, atravesando Frigia y la provincia de Galilea, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Qué curioso, ¿no? El Espíritu Santo le dijo, no, allá no vayan a predicar. No era el momento, después fueron a Asia. Pero ¿cómo el Espíritu Santo, hermanos, nos guía? ¿Cómo el Espíritu Santo nos indica? Amén. Y hay veces que tal vez, no vamos a decir que estamos en un viaje misionero como ellos, pero hay veces que el Espíritu Santo nos dice, por esa puerta no tenés que pasar, esa decisión no la tenés que tomar. Y a veces puede ser chocante para nosotros, pero Él si nos está indicando que no es por ahí, hermanos, tiene una buena razón. Amén. Porque Él es eterno y Él nos quiere dirigir para que no erremos. Y vamos a terminar con el ejemplo de Jesús, porque ¿quién es nuestro máximo ejemplo? Jesús. Y Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Él, siendo Dios, hecho hombre, nos dejó el ejemplo de cómo funciona. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra, Jesús lleno del Espíritu Santo. Eso es interesante, ¿no? Una cosa es tener el Espíritu Santo en nosotros, y otra cosa es el Espíritu Santo sobre nosotros. Ese es un huoyos, ¿sí? Un hijo maduro. El Espíritu Santo me guía, el Espíritu Santo me instruye, yo lo obedezco. Dice ahí, volvió del Jordán, se había bautizado Jesús y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días. ¿Para qué habrá sido llevado? ¿Para un retiro espiritual? ¿Para una campaña evangelística? ¿Para un concierto de adoración? No. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. El Espíritu Santo lo llevó ahí. Dice que el Espíritu Santo va a permitir situaciones, lo vimos el otro día. ¿Por qué? Porque quiere entrenarnos, quiere capacitarnos para lo que Él va a hacer sobre cada uno de nosotros. A partir de imagínense que empezó el ministerio del Señor Jesús siendo tentado por el diablo en el desierto. Y el diablo quedó avergonzado delante del Señor, no lo molestó, usó un montón de personas para molestarlo, hermano, pero se desapareció.
Cuando lo veían los endemoniados decían, ¿qué tienes con nosotros? Todavía no ha llegado nuestro tiempo. Terror le tenían. Entonces el Espíritu Santo le guió. Vamos ahí al versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Cómo funcionaba el Señor Jesús? Bajo la dirección del Espíritu. Versículos 18 y 19. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué tenía que hacer? Dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. ¿Era guiado o no era guiado por el Espíritu Santo? Entonces, hermano, esto es lo que necesitamos en este tiempo, ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. No es una cuestión de que si soy más espiritual o menos espiritual, debemos caminar en el Espíritu. Es así, un hijo de Dios es guiado, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, decía Romano. ¿De qué manera el Espíritu Santo nos puede guiar? Lo hablamos el otro día, primero a través de la palabra. No solamente cuando escuchamos un mensaje, una predicación, hay momentos que leemos la Escritura y hay versículos, hermano, que nos impactan de una manera tan potente, tan fuerte, que nos traen una convicción, una seguridad de que el Señor nos está hablando para hacer algo, para decir algo, para tomar una decisión. Recuerdo, hermano, hace unos años atrás cuando compramos el Zoom, el terreno de acá adelante. Le vamos a pedir una palabra al Señor. Bueno, y empezamos a orar. Y Dios me trajo una palabra, no me trajo un versículo, era en Génesis, pero no me trajo el versículo, Génesis capítulo, me trajo el versículo. Y yo digo, ¿qué tiene que ver esto con lo que tenemos que hacer? Claro, cuando leo el contexto me doy cuenta de que sí tenía que ver. Y era la dirección del Espíritu Santo. Y en base a esa palabra se compró ese lugar. Y todo salió como tenía que salir. ¿Qué pasaba si el Espíritu Santo decía, no es así? Teníamos que estar dispuestos a obedecer la directiva que nos había impartido. Así que Dios nos habla, Dios te habla. Aquel que tiene que un día encontrar al pimpollito, al pimpollo, al novio, a la novia, pídanle una palabra al Señor, pídanle una palabra al Señor. Decisiones importantes, la carrera que voy a seguir, pídanle la dirección al Señor, pídanle la dirección al Señor. Él nos conoce mejor que nadie, sabe lo mejor para nuestra vida. Segundo, nos puede hablar por medio de su voz directa o a través de visiones y sueños. Sí, hay mucho en esto en la Escritura, no vamos a hablar, pero hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que, bueno, recién leímos uno. Vi un hombre, un macedonio que nos decía, pásennos para acá a predicar, y ahí fueron. A mí Dios no me habla frecuentemente a través de sueños, pero me ha hablado a través de sueños en un par de oportunidades, y es notable. Y es notable que cuando obedecemos al Señor, hermano, primero, hermanos, que Dios es intencional a veces con nosotros. Me recuerdo en una reunión como la que tuvimos en estos días de la Junta Administrativa, de la Comisión Directiva, el pastor Ketcher, además de pastor, es un profeta del Señor, y Dios le habla con frecuencia a través de sueños. Y recuerdo que estábamos en una reunión de comisión directiva y recién estaba empezando el conflicto de Rusia contra Ucrania, estaban entrando. Y él dice, tuvo un sueño en que veía un tanque de guerra inmenso, una cosa exagerada,
Y arriba de ese tanque habían soldados rusos, fíjense, y que le clamaban pidiendo comida. Por favor, queremos comer. Lo dijo, hermano, cuando recién estaba empezando, como se estaba hablando del conflicto, no recuerdo exactamente. Otro pastor dijo, eso es que se van a morir de hambre, que van a retroceder. Los rusos, hermanos, entraron, creían que en 2 semanas terminaban con todo. Ya se cumplió el año, todavía están ahí. ¿Cómo Dios habla? ¿Cómo Dios habla? Pero así como es, hermanos, esas reuniones son interesantes, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios avisa. Para eso tenemos que tener discernimiento. La palabra discernimiento en el griego es dokimazo. Significa someter a prueba, examinar, estimar. También está la palabra diacrino, que es separar, ¿sí? Diferenciar. Entonces, ¿cómo tenemos la capacidad de discernir si un sueño, si una voz que escuchamos del Espíritu Santo, hermano, es con la práctica? Amén. Es con la práctica. Y cuando era jovencito decía, no, el Espíritu Santo me está diciendo esto porque era lo que me convenía a mí. Yo quería que me dijera eso y no me lo estaba diciendo, pero yo me ponía que el Espíritu Santo me lo dijo, y el Espíritu Santo así me iba. Hasta que con el uso de los sentidos espirituales, hermanos, vamos haciéndonos cada vez más sensibles, como el Señor nos guía. Amén. Si usted está pidiéndole algo al Señor, está orando fervientemente por algo y por ahí tiene un sueño, es un sueño fuera de lo común. Yo sueño, hermano, casi todos los días, no sueño más raro. Pero hay sueños y sueños, y hay sueños en donde uno percibe que Dios está queriendo decir algo. Amén. Entonces ahí es cuando, Señor, ¿cuál es tu respuesta? Hay que buscar, porque el Espíritu Santo nos quiere guiar. Amén. No nos tiene que atemorizar esto, hermano. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. No es una cuestión normal. No es que le vamos a pedir, guíanos, Señor, por favor, como si Él no tuviera ganas. Él está permanentemente tratándonos de guiar. Tercero, mediante impulso en nuestro espíritu, mediante un pensamiento fuerte en nuestro espíritu. ¿Sí? Es una manera de expresarlo, ¿no? Y cuando tengo que hacer esto y tengo que hacer. No hay una cuestión de un pensamiento, una incomodidad que hasta que uno no lo hace, hermano, ese es el Espíritu Santo muchas veces. O dejar de hacer algo. También vimos el otro día, por medio de las circunstancias, número 4, nos puede hablar a través de las circunstancias. Y también nos puede hablar a través de los dones del Espíritu Santo. Dios puede usar hombres y mujeres con algún don del Espíritu Santo a través de los cuales Dios nos esté confirmando, afirmando, dirigiendo en algo. Amén. Amén. Así que los hijos de Dios pueden ser guiados por el Espíritu Santo o son guiados por el Espíritu Santo. Amén. Son. Entonces, si el Espíritu Santo nos está guiando, la clave está en poder responder a su dirección. Quiero terminar con una ilustración que usé hace algunos años atrás. En enero del 2007, hermanos, un violinista llamado Yeshua Bell, uno de los mejores violinistas del mundo, tocó un violín Stradivario. Lo había fabricado Stradivario, uno que fabricaba violines Stradivario, era su apellido, que son los mejores violines. El violín tenía como 300 años, sonaba extraordinariamente bien. Tocó, él hizo un concierto. Ese violín, hermano, costaba como $3,5 millones. Imagínense lo que es el violín ese, un auténtico Stradivario. Tocó, hermanos, 6 de las más bellas composiciones de Johann Sebastian Bach. ¿Sí? Entonces tenemos uno de los mejores músicos, uno de los mejores instrumentos
y una de las mejores melodías que pueden haber sido creadas. Pero el tema es que hizo ese concierto no con el smoking que suelen tener y demás, sino que con una gorra, vestida así nomás, en el metro de Nueva York. Hicieron, un columnista de un reconocido diario dijo: vamos a hacer un experimento social. Entonces fue, se puso en una esquina ahí. Por ese lugar dice que por día pasan casi 1 millón de personas. Van, vienen. Estuvo 45 minutos en ese concierto. Durante esos 45 minutos pasaron más de 1000 personas, casi 1100 personas. Ni lo registraron, pasaron. Uno solo, dice que dejaron cuando estuvo en el teatro allá, dice que la platea más alta, que son las más baratas, salía $200. Así que imagínense lo que era estar cerquita del escenario, $10.000, una cosa así. Ahí le dejaron en la gorra, en algo que le tiraran plata, $32. Y había un billete de 20 porque hay uno que lo reconoció y le dejó $20, fue el más generoso, así que los demás, bastante rata, ¿sí? Bueno, ¿y cuál fue la conclusión de este experimento? Nadie le dio importancia. Uno de los mejores músicos, uno de los mejores instrumentos creados por el hombre, una de las mejores melodías compuestas por un músico. Entonces la conclusión fue: ¿cuántos momentos sublimes como este nos perdemos en un día común? Esa fue la conclusión de ese columnista. ¿Cuántos momentos sublimes? Por la distracción, por el apuro, por las urgencias. Hermanos, ¿cuántos momentos sublimes por el Creador y el Hacedor de todas las cosas, por el Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas en el principio, nos perderemos cotidianamente por estar distraídos? No es ni el mejor músico, ni la mejor melodía, ni el mejor instrumento, es Dios. Entonces, que en este tiempo, hermano, podamos dejarnos guiar por el Señor. Si no, yo no sé, no entiendo nada, ahí tiene que empezar. Señor, guíame. ¿Qué hago en esta situación? ¿Qué hago? Aunque podría ser algo muy pequeño, pero para un Dios amoroso no hay nada pequeño, ¿sí? Cualquier ocasión en la que le acudamos a Él, Él está dispuesto a guiarnos. Podemos seguir nuestra vida decidiendo y pidiendo a Dios que nos bendiga nuestras decisiones, así nos va, ¿sí? O podemos pedirle a Dios dirección para decidir bajo su bendición ya, ¿sí? Aunque nos lleve al desierto, aunque nos lleve a la prueba, aunque nos cierre puertas, aunque nos diga no, o aunque nos indique que debemos movernos hacia donde no quisiéramos movernos, porque estamos en un momento tan lindo como Felipe. Cada vez que le obedecemos, cada vez que nos dejamos guiar por Él en obediencia, vamos a vivir un momento extraordinario de parte del Señor. Amén. Una victoria como la de Jesús en el desierto, una cantidad de milagros como Jesús cuando fue guiado por el Espíritu Santo y Él dijo: Él me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar el año agradable, etcétera, etcétera. O ver la salvación de una persona que está en un lugar, en una posición importante, o llegar a una ciudad como Macedonia y predicar el Evangelio y que se produzca ahí una revolución espiritual. Pero lo que sea, en lo que fuere, no tan solo en todo aquello que es de índole espiritual, sino en nuestra vida cotidiana, el Espíritu Santo nos quiere guiar. Amén. La cuestión es si usted y yo queremos que el Espíritu Santo nos dejamos guiar por Él. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Bendito Señor, en esta noche te damos gracias porque
Tú nos traes buenas noticias a través de tu palabra, Señor. Nos afirma que los hijos tuyos son guiados por el Espíritu Santo. Nos afirmas a través de tu palabra que somos hijos legítimos y que como el hijo que con confianza puede ir al Padre porque sabe que le ama y está buscando lo mejor para su vida, podemos clamar a ti, Señor, y tú nos darás dirección, instrucción a través del Espíritu Santo. Qué buena noticia, Señor, porque cuántos momentos no gratos hemos vivido, no por la instrucción de tu Espíritu Santo, sino por la instrucción de nuestra carne que quebranta y no le interesa tu voluntad. Cuántos dolores, cuántos quebrantos, cuántas amarguras, cuántas tristezas, cuántas lágrimas, cuántos milagros no hemos visto, cuántas maravillas no hemos observado, Señor, por no dejarnos guiar por tu Espíritu Santo, el cual permanentemente nos quiere guiar. Pero estamos tan a veces distraídos como la gente que pasó por al lado de ese gran músico que interpretaba con ese instrumento de excelencia y una música sublime, Señor. Sin embargo, nadie valoró, porque estaba cada uno de los que pasaban por ahí en lo suyo, en su urgencia, en su querer llegar a destino, Señor. Y a veces nos pasa lo mismo como hijos tuyos, bendito Señor. Debemos reconocerlo, que estamos tan abrumados por cuestiones que ocurren en nuestras vidas, o tan absorbidos por situaciones o por urgencias o por responsabilidades, que dejamos de oír tu voz y tomamos decisiones, nos movemos en la carne. Le ponemos un manto de espiritualidad muchas veces, pero en lo interior sabemos que no fue tu Espíritu Santo guiándonos, fueron nuestras decisiones, fueron nuestros deseos, fue la carne movilizándonos y no estuvimos haciendo lo que teníamos que hacer, oyendo donde teníamos que ir o hablando lo que teníamos que hablar. Y cuando vemos los ejemplos, tomamos pocos ejemplos, pero hay tantos en la palabra. Como tu Espíritu Santo, no, para allá no vayas. Prohibitivos, no van para allá, no hagas esto. Cuánto bienestar trajo esto a Pablo, a Bernabé, saberse guiado. Y qué bueno saber que hoy tenemos nosotros la misma guía, que podemos orar, ayunar y tener sueños y visiones, que podemos escuchar tu voz audible, que también podemos ser guiados e instruidos a través de la palabra, por un fuerte pensamiento que tú coloques en nuestros corazones, por algún don, algún ministerio que tú levantes, Señor, por circunstancias que nos están indicando, mirá que esto no está bien, o no es correcto, o no es por aquí. Señor, gracias porque tú nos guías, Señor. Creemos que tú estás anhelando que esta generación, Señor, de hombres y mujeres que nos ha tocado servir en estos tiempos, Señor, podamos ser hombres y mujeres con discernimiento espiritual, que no funcionen en lo natural simplemente, que funcionemos en lo espiritual, que no caminemos según la carne, sino según el Espíritu, Señor. Que podamos, Señor, cada día ser más sensibles, que dejemos de ser hijos a los cuales no se les puede dar instrucción sólida porque no entendemos, sino que podamos ser hijos maduros, que estemos cada día disponiéndonos a decirle no a nuestra carne, a cargar con esa cruz cada día, Señor, de decirle no a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida, y decirte sí a ti, a tus propósitos, a tu guía, a tu instrucción para nuestras vidas. Señor,
Tú nos estás hablando esto en estos tiempos porque entendemos que tú anhelas, Señor, llevarnos a vivir experiencias maravillosas. No queremos perdernos esos momentos sublimes, Señor, como esta gente que tuvo ahí un músico extraordinario con un instrumento extraordinario y con música extraordinaria. No queremos perdernos lo más extraordinario, el creador, el hacedor, el que conoce nuestras vidas, el que nos vio cuando fuimos formados, el que nos ha dado propósito y destino. No queremos perdernos de ninguna manera aquellos momentos sublimes, Señor. Queremos discernirte, Señor, en medio de nuestros trabajos. Queremos discernir lo que tú nos estás diciendo en nuestro hogar. Queremos discernir lo que tú nos estás diciendo cuando meditamos en la palabra, cuando oramos. Queremos discernir lo que tú nos estás diciendo, Señor, cuando vamos por la calle, cuando estamos estudiando, cuando vamos al colegio, a la universidad. Queremos discernir, Señor, separar, acallar las voces, los ruidos de este mundo para oír la voz de tu Espíritu guiándonos, Señor. Porque sabemos que siempre nos llevará al lugar correcto, al tiempo correcto, al momento correcto para ver una manifestación gloriosa de tu poder sobre nuestras vidas. Señor, guíanos en este tiempo, te lo pedimos, Señor, no como una súplica, como que no lo hagas, sino como una decisión de nuestro corazón. Queremos ser guiados por ti, queremos ser guiados por ti. Si ahí en su lugar usted le puede decir: Señor, guíame, Señor, guíame. No quiero ser sabio ni sabia en mi propia opinión, no quiero seguir mis instintos, no quiero seguir mis sentidos, no quiero seguir decidiendo o haciendo las cosas según mi experiencia o mis criterios. Quiero, Señor, ser guiado por ti, quiero ser guiado por ti, Señor. Gracias, Señor. Te rogamos por los jovencitos, por los adolescentes, por los jóvenes, Señor, los matrimonios jóvenes, los matrimonios que tenemos más años, los que tienen, Señor, los abuelos, Señor, dirección. Necesitamos dirección. Te bendecimos, Señor, en este día. Gracias, gracias por tu vida, Señor. Gracias porque podemos clamar a Abba Padre. Gracias, Señor.